auxilie, nos ayude, nos agarre confesados. Muy bien. El apóstol Pablo. Siempre sale el apóstol Pablo. Pero es el que nos predica. Claro que también eh, está el resto de la Biblia para, ¿verdad? Para compartirla, pero yo creo que a nosotros nos interesa lo actual, lo que está inmediato para nosotros aprender y asimismo conocer al Dios que seguimos. Y como somos la iglesia, el que ha estructurado a través del Espíritu Santo es el apóstol Pablo. Los demás apóstoles también colaboraron en lo que es aquí en lo escrito, pero los otros apóstoles más que todo fueron para directamente el pueblo de Israel. No tenemos tanta luz como para saber qué hizo Mateo, qué hizo Felipe, no el que predicó en Samaria, porque el Felipe que predicó en Samaria fue el evangelista que salió de los diáconos que los apóstoles nombraron en las ayudas para la iglesia. Entonces el Señor toma a Pablo y a él le da toda la doctrina para que nosotros la vivamos hasta el día de hoy, como iglesia que somos de Cristo Jesús. Entonces, aquí, a través de las Escrituras, vamos a ver de que Pablo le escribe una carta a los romanos. Esta es una carta bien extensa, aunque yo creo que tiene solo 16 capítulos. Pero todo lo que está encerrado en esta carta alcanza demasiado, que muchas veces uno no puede agotar todo lo que tiene, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo, todo está aquí. Y que muchas veces da hasta pena mencionarlo, ¿saben por qué? Porque lo callan a uno inmediatamente. Le censuran a uno todo. Porque el mundo se está moviendo en lo contrario que el Señor habla. Y que es, que es la voluntad de Él, perdón. Entonces, vemos aquí la carta a los romanos, capítulo 1, versículo 1. Algunos dicen de que Pablo llegó con el apóstol Pedro a Roma, pero que yo sé, Pedro no salió más allá de Israel. Pero algunos dicen de que Pedro y Pablo llegaron a Roma. Y yo sé que el que llevó el evangelio a Roma fue otro, porque Pablo apenas les escribió a los romanos antes de él llegar a Roma. Y también a Pablo lo llevaron, porque también él lo llevaron preso a Roma, ¿verdad? Pues, sin embargo, él predicó en Roma. Entonces la historia del evangelio es bastante extenso. La iglesia ha pasado por muchas pruebas. Si no fuera porque nuestro Señor es el que tiene el control de su iglesia, ya la iglesia hubiera desaparecido ya hace tiempo. Pero el mismo Señor lo dijo, de que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra su iglesia.
Pero dentro de la iglesia también hay peligro, porque el enemigo principalmente trabaja dentro de la iglesia de Cristo Jesús como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz y toma la mente de muchos, lamentablemente. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa hoy. Pablo habla en el versículo 1 y dice: le saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él para ser apóstol y apartado para anunciar el evangelio de Dios. Aquí habla Pablo. A él lo apartaron para llevar el evangelio de Dios. Vamos a pedirle guianza a nuestro Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias esta tarde, Padre Santo, que estamos reunidos, Señor, para esperar, Señor, recibir de ti la porción que tienes para cada uno de nosotros, Señor, y para aquellos que nos puedan escuchar también, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, trae bendición a tu palabra, Padre. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Muy bien. Pablo declara y dice que él fue apartado para llevar el evangelio de Dios. Pero si vemos a Pablo antes de ser el apóstol Pablo, él era enemigo de la iglesia, ¿verdad? Él era enemigo de la obra que el Señor vino a establecer en esta tierra. Pero vemos de que el plan divino que el Señor tiene, aunque haya oposición, aunque haya enemigo que no quiere que llegue a realizarse lo que el Señor tiene para lo que es su creación, nada lo va a detener. Absolutamente. Pablo, en sus días de juventud que él tuvo, él creció con temor de Dios. Y sus primogenitores probablemente le mostraron lo que Dios le ordenó al pueblo de Israel, de que los principales para llevar a ese pueblo a no olvidarse de Dios eran los padres, ¿verdad? El Señor le habla por medio de Moisés al pueblo entero y le dice: y esto dirás a tus hijos, esto le enseñarás a tus hijos, y ellos lo harán de generación en generación en generación hasta el día de hoy. Ellos instruyen a sus hijos que tienen un Dios poderoso y el único sobre toda la tierra. Entonces, en este caso no era Pablo, sino que era Saulo de Tarso, como se sabe en toda la cristiandad. Él fue instruido, él mismo lo declara, que él creció a los pies de Gamaliel, un siervo de Dios, temeroso de Dios en su creencia.
pero que lamentablemente ya la ley de Dios estaba trastocada también por el mismo hombre. Y Saulo creció en esos principios religiosos. Y fue tan metido dentro de su religión de que hizo a que él se volviera enemigo de la cruz. Y él mismo lo dice más adelante que él no merecía lo que el Señor hizo a través de su espíritu con él, porque él era perseguidor de la iglesia. Pero sin embargo el amor de Dios se manifiesta a través de las rebeliones de uno mismo. Cuando el Señor tiene un plan para uno y el Señor busca que ese plan se realice, no importa la condición en que antes pudimos haber vivido cada uno de nosotros. Lo que al Señor le interesa es lo que Él ya había establecido para cada vida. Él nos conoce antes de la fundación del mundo. Él sabía quién era Saulo. Porque Pablo dice que él fue escogido desde que estaba en el vientre de su madre. Entonces ahora veamos, si él estaba escogido para lo que el Señor lo usó más adelante, ¿por qué él tuvo que haber aprendido de otra manera? Si hubieron quienes fueron escogidos desde el vientre de su madre. Jeremías fue uno, de que fue escogido y fue apartado para ser profeta de Dios desde cuando estaba en el vientre de su madre. Y a su debido tiempo el Señor se le manifiesta y le hace ver de que él era un siervo, él era un profeta para Dios. Y así vemos cómo hubieron varios que fueron preparados, inclusive Sansón, antes de su nacimiento, antes de que él fuera en el vientre de su madre, el vientre de su madre fue purificado antes de que él entrara al vientre de su madre. Pero vemos cada uno cómo caminó delante de Dios. Y eso nos trae a nosotros una reflexión. Porque así como estos siervos que están escritos en este libro maravilloso, que fueron escogidos y también preparados para hacer las obras que el Señor hizo con cada uno de ellos, así mismo nosotros también. Porque a nosotros nos revelan de que también fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para este plan que el Señor ha trazado sobre la tierra. Lamentablemente, el enemigo que tenemos es, pero bien acerrado hacia querer destruir y quitar lo que el Señor ha puesto en nosotros y hacernos desviar de la razón por la cual vivimos, porque si nosotros vivimos, vivimos para Cristo Jesús. Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor y Él nos compró con su sangre. Entonces aquí vemos cómo Pablo habla que él fue apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Y cuando nosotros fuimos llamados con el mismo propósito. Estamos en un reino que es, ahí sí que es peleado. Nosotros estamos en luchas, en batallas, en todo tiempo. Mis amados hermanos,
lamentablemente, no todos pueden entender hasta dónde puede llegar aquel que es llamado y hacer la voluntad de Dios. Muchas veces el enemigo puede más de limitarnos a que nosotros seamos llenos del poder de Dios para hacer la voluntad de Él. Pero dichoso aquel que entiende el mensaje y se pone en la mano de ese Dios para que ese Dios lo use. Pero bueno, esto es lo que Pablo declara, ¿verdad? Pablo iba en pos de aquellos que buscaban a nuestro Señor, que buscaban agradar a ese Cristo maravilloso. Algo que yo puedo ver a través de la historia de la iglesia, que cuando la iglesia empezó con poder. Y no se necesitaba de tener un título, le hablo de un título religioso, para hacer la voluntad de Dios. Porque cuando se le hablaba del Evangelio a aquel que no conocía a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando ese tal le entregaba su vida al Señor, era lleno del poder del Espíritu Santo. Y la Biblia lo habla, no me va a dejar a mentir. La Biblia habla que cuando venían los apóstoles se imponían las manos, esos creyentes inmediatamente empezaban a ser llenos del Espíritu, empezaban a hablar en lenguas y a profetizar. Era una iglesia naciente, era una iglesia prendida por el fuego del Espíritu Santo. Pero eso se fue agotando. Pero no porque el poder de Dios se limitara, sino que asimismo la iglesia, a través de todo el ataque que ha recibido, el enemigo ha ido haciendo mella dentro de lo que es el poder del Espíritu Santo, que ahora ya no se puede manifestar lo que antes era. Y sin embargo, el Espíritu de Dios sigue siendo el mismo. Pero los que lo portamos ya no somos los mismos que fueron los del principio. Entonces ahí es donde vemos cómo nosotros estamos muy alejados de las verdades que nuestro Dios pone delante de nosotros. Por los afanes de la vida, porque nuestros intereses están más terrenos que de lo que es la voluntad de Dios para hacerse en nosotros. Entonces, aquí el versículo 2, viene Pablo y dice que él fue separado para anunciar el Evangelio de Dios. Luego dice, por medio de sus profetas Dios ya lo había prometido en las Santas Escrituras. El Señor usó profetas. El Señor usó primero patriarcas, profetas, para ir preparando el camino de aquel que había de venir. Y ese que había de venir se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Que para el pueblo judío era el Mesías. El Mesías esperado, anhelado por ese pueblo.
Ese pueblo se desvivía anhelaba ver a su Mesías. Pero vea esto, de que cuando los religiosos de ese tiempo le interesaba más los bienes comunes que ellos tenían, el poder que ellos tenían, porque podían someter al pueblo a sus antojos. Ellos velaban la realidad que estaban viviendo. El pueblo anhelaba ver a su Mesías. Pero ellos lo presentaban como un ser glorioso, de gran magnitud, en el cual él se tenía que presentar al gusto de ellos. Aunque sabían cómo era que él se iba a manifestar, ellos lo presentaban de otra manera. ¿De qué manera? Que ellos esperaban que el Mesías que ellos anhelaban tenían que entrar en la puerta por donde entró nuestro Señor Jesucristo, a la ciudad santa. Pero ellos les esperaban que Él entrara con un esplendor en el cual iba a demostrar que Él los iba a sacar de la esclavitud en que ellos se encontraban. Aunque ellos declaraban que no eran esclavos. Pero todos estaban sometidos al imperio romano. Entonces no eran voluntarios ellos de todo, no. Ellos eran a la voluntad de los romanos. Cuando ven de que el Mesías que ellos esperaban entra en una burrita. ¡Qué chasco!, ¿verdad? Los religiosos dirían, pero ese es el Mesías. Ese es el que esperamos. Ese es el que nos va a sacar de todo lo que viene en contra de nosotros, de nuestros enemigos. Porque el pueblo de Israel estuvo en guerra todo el tiempo, hermano. Que ya eran los filisteos, que ya eran los amonitas, que ya eran los moabitas, que todas las naciones en contra de Israel, todo el tiempo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel está en guerra y todo el tiempo va a estar. ¿Por qué? Porque ellos nunca quisieron ver al Dios de la Biblia. Ellos se dejaron llevar por las influencias satánicas que todo el tiempo trabajó y sigue trabajando. No solo en el pueblo de Israel, sino que también ahora dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Y por lo tanto, los mensajes vienen de esta manera para que nosotros no caigamos en el engaño. Porque lamentablemente dentro de la iglesia hay mucho engaño. Y hay muchos que van en contra de ese espíritu de engaño. Entonces aquí el Señor lo anunció por medio de patriarcas, ya dije, por medio de profetas. La cosa es de que llegó el momento en que aparece nuestro Señor Jesucristo, y cuando llega al pueblo de Israel, el anhelado, el Mesías por el cual las mujeres vírgenes se mantenían vírgenes, porque de una virgen iba a nacer el Mesías. Todas las jóvenes de ese tiempo cuidaban su virginidad, perdón, cuidaban su virginidad. Porque una era la privilegiada. De repente aparece Dios con nosotros. María llega a ser la afortunada que iba a llevar a nuestro Señor en su vientre. Pero ¿cómo fue que la vieron a ella? ¿Cuál era el testimonio de María
cuando ella aparece esperando y estaba desposada con José, pero el matrimonio no se había consumado. Es más, al Señor más adelante le dicen que fue un hijo así de verdad. Entonces vemos cómo el hombre busca la conformidad, busca los beneficios que puedan venir de nuestro Dios, pero no quiere compromiso con ese Dios maravilloso. Viene el apóstol Pablo y dice, bueno, vino a lo suyo, eso lo declara el Evangelio de Juan, vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Tuvieron la visitación de Dios, Dios viviendo con ellos, como lo declaró el profeta Isaías, Dios con nosotros, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Lo despreciaron, inclusive lo llevaron a la cruz, lo mataron, aunque en sí no lo mataron, porque el Señor, Él dio su vida voluntariamente. Cuando el soldado romano le mete la lanza en el costado, el Señor ya había muerto. A Él no le quebraron las piernas para que Él muriera. Él murió voluntariamente. Murió voluntariamente por ustedes y por mí. Entregó su vida. Ahora nosotros gozamos de esa salvación maravillosa que Él trajo a la tierra. Lo trajo a un pueblo y el pueblo no lo entendió y por lo tanto lo desecharon. El mundo ahora sabe de ese Dios maravilloso, de ese Señor que vino para salvar lo que podía entrar a ese plan, pero tampoco lo quieren. Lo desechan, lo menosprecian. Y sin embargo, aquí el apóstol Pablo habla. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació como hombre. Eso es lo peor de todo. Para la mente humana. Vieron a nuestro Señor Jesucristo caminar allí en las calles de Israel. Y a Él lo miraban como un hombre común y que nació y creció. Y que la comunidad donde Él vivía lo conocían como el hijo del carpintero. Inclusive su misma familia no reconocía quién era Él. Nació como hombre. Y todo viene porque todo está escrito. Ahora nosotros lo sabemos plenamente. Ahora nosotros sabemos de que Él viene, como dice aquí, de la descendencia de David. Hemos leído en su genealogía, en las generaciones que fueron antes de Él. Vemos cómo dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo hay una Rahab, hay una Ruth, y así hay tantos que no tenían nada que ver dentro de lo que era el linaje hebreo, porque Ruth era una moabita, Rahab era de una ciudad que fue destruida por el pueblo de Israel, pero la historia de Rahab es una historia que no muy agradable para el pueblo judío, pero que sin embargo
Ellos saben de que Rahab era parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso fue en la carne. En la carne, nuestro Señor viene de la línea hebrea en el cual le llaman hijo de David. Terreno. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo entrega su vida, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él va a la cruz del Calvario y ahí abre sus brazos en esa cruz, porque así fue como lo crucificaron. Ahí Él dio un mensaje en donde Él hablaba a través de esos brazos abiertos. Vengan a mí, yo soy la salvación de su alma. Vengan a mí, que yo aquí estoy entregando mi vida por cada uno de ustedes, no importando su pasado. Lo que me interesa, que los quiero hacer de nuevo. Mis amados hermanos, ¿quién pudo haber hecho aquí en la tierra lo que vino a hacer nuestro propio Dios? Para sacarnos de la vida que antes llevábamos nosotros, sin esperanza. Aquí viene el apóstol Pablo y declara que él viene de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido hijo de Dios, con plenos poderes como Espíritu Santificador. Mi amado hermano, veamos eso. Él ya nos santificó. Ya somos apartados para Él. Ya no vivimos para el mundo. Ahora vivimos para Cristo. Mi amado hermano, ya le hemos dado el valor suficiente a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Eso es algo que nosotros tenemos que ver y apreciar y estar en agradecimiento en todo tiempo por ese sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y allí Él dio su vida y allí Él ganó un lugar superior allá arriba con su Padre. Él siempre fue hijo de Dios. Siempre fue el unigénito de Dios. Pero cuando Él entrega su vida, ay hermanos, Él deja el ser unigénito para convertirse en el primogénito, porque iba a llevar muchos hijos a la gloria de Dios. Y ahí estamos tú y yo, como hijos de Dios, ahora. Y por lo tanto, si cuando Él vino a la tierra, Él vino a la tierra antes de que Él tomara cuerpo. Él es Dios. Y Él como Dios no podía venir a nacer aquí a la tierra. ¿Cuántas veces no estuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? Es más, Él siempre estuvo aquí. La palabra lo declara claramente que Él fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. La palabra aquí mismo lo declara de que Él habló por medio de los profetas de Él mismo, de Cristo Jesús. No como Jesús, sino como el Verbo, como el Cristo. Entonces, viene Él y da su vida. Él dijo antes, si el grano desnudo
no cae a tierra y muere, no dará fruto. Pero ya el grano que se desintegra, se hace nada en la tierra, pero que es una semilla, esa semilla da mucho fruto. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él fue esa semilla en el cual murió, se hizo nada por causa nuestra. Y ahora nosotros somos ese fruto. Pero para eso Él tuvo que haber dejado su deidad. Él tuvo que haber dejado lo maravilloso y exquisito que Él era para su Padre. Él se despojó de todo. Él nació como uno de nosotros. Únicamente de que el cuerpo que a Él le prepararon, mi hermano, fue un cuerpo que él iba a estar en la voluntad de Dios. Él iba a crecer de una manera en que Él estaba guardado, protegido por el Espíritu Santo. Porque el mismo Espíritu hizo sombra sobre María para que Él fuera en el vientre de María. El diablo lo quiso matar, hermanos, desde pequeño. Él tuvo que salir huyendo de Israel para ir a refugiarse a Egipto, porque Herodes lo andaba buscando para matarlo. ¿No hubiera sido mejor que mataran a Herodes? Así se terminaba, ¿verdad?, el enemigo. Pero no. Viene Dios, Padre, y le dice a José: saca al niño y llévalo a Egipto, porque Herodes lo anda buscando para matar. Mi amado hermano, lo mismo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, ahí viene el enemigo y empezó su lucha para hacernos caer, para hacernos morir, porque el Señor nos dio nueva vida. La vida que tenemos ahora ya no es la misma de antes. Aunque tenemos la misma figura, no nos cambió la cara de feos que tenemos, ¿verdad? Seguimos siendo los mismos, pero por dentro hay algo que Dios lo guarda y lo atesora, porque es la misma obra de Él. Mi amado hermano, no le da gloria al Señor por eso. Es que no somos cualquier cosa. Se despojó para que nosotros seamos. Ahora somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque después de su resurrección fue constituido hijo de Dios con plenos poderes como Espíritu santificador. Es que da vida, hermano. Él es la vida. Él es la luz. Ya no estamos en tinieblas. Entonces viene Pablo y sigue hablando. Por medio de Jesucristo recibí el privilegio de ser apóstol, puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quienes crean en Él y le obedezcan. Es ahí donde muchas veces choca nuestra naturaleza, que todavía la andamos llevando, con lo espiritual que Él vino a poner en nosotros. Es ahí donde viene Pablo y le habla a los Gálatas la lucha que hay entre la carne y el espíritu. Hermanos, esto es una batalla, una lucha que tenemos nosotros y la sostenemos todo el tiempo. No lo voy a decir todo el día, o todos los días, perdón, sino todo el tiempo.
Porque, déjenme decir, si no tenemos las luchas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y ya dormidos, seguimos teniendo luchas. ¿Sí o no? No, el enemigo a veces se mete en los sueños. No, muchas veces lo tenemos como pesadillas. No, muchas veces el enemigo ahí nos trabaja, hermanos. No es cierto que mucho, y eso se oye mucho en la iglesia, en donde dicen, oh, tuve un sueño. Y yo soñé que el Señor me hablaba y me decía esto y ahora voy a hacer lo que el Señor me está diciendo. No se sabe qué comió para haber soñado lo que soñó. Porque el enemigo también se mete en los sueños, hermanos. Y de eso hay que tener discernimiento. Y lo que carece la iglesia es de discernimiento. Porque el apóstol Juan habla y dice, discernid, juzgad si los espíritus o el espíritu es de Dios o es del diablo. Entonces son cosas en donde sabemos que el Señor nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero así como nuestro Señor Jesucristo vino a tener luchas a la tierra, también nosotros la tenemos. Él no nos la evitó. Lo tenemos que pasar. Porque ¿cómo pueden haber vencedores al final si no hay luchas antes de vencer? Las luchas las vamos a tener en todo tiempo. Y aquí mismo lo habla tanto Pablo como Pedro, en donde dice de que a base de muchas pruebas, el justo llegará a ser vencedor. Inclusive Santiago habla, hermanos, es necesario de que pasen por muchas pruebas. Porque la fe tiene que ser probada, mi amado hermano. La fe no la pusieron. Pero para que esa fe crezca, esa fe se mantenga fortalecida, tiene que ser a través de pruebas. Entonces en todo eso vemos aquí que el apóstol Pablo advierte también. El apóstol Pablo dice, por medio de Jesucristo recibió él el privilegio de ser apóstol puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. Entre ellos están también ustedes que viven en Roma. Ya le dije, él escribió a Roma antes de él llegar. Y dice, Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y a formar parte del pueblo santo que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre de ustedes. Aquí el apóstol Pablo le habla a los creyentes que están en Roma, y él desea en oraciones que le hace él al Padre, y eso no solo se lo dice a los romanos, se lo dice a los tesalonicenses, a los de Corinto, así siempre el apóstol Pablo estuvo orando por todos los creyentes de ese tiempo, porque sabía de que habían muchos que se filtraban en las congregaciones para ir a apartar a los creyentes de la verdad y llevarlos al espíritu de error. Entonces, viene el apóstol Pablo, le habla a los corintios. Vamos a ver aquí en 1 Corintios
capítulo 1 y versículo 17. Dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Aquí es donde el apóstol viene y aclara. Yo lo que predico, yo no lo predico porque a mí se me ocurre, o que hablo lo que viene a mi imaginación. Yo predico lo que Cristo ha puesto a que yo hable. Lo mismo que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Nuestro Señor dijo, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, verdaderamente, qué palabra nosotros oímos. Porque ya les dije, de que el enemigo que está en todo tiempo y dentro de la iglesia es el que busca de que nosotros no lleguemos al final. Entonces viene Pablo y dice, muchos hacen esto, hacen lo otro. A mí no me mandaron ni a bautizar, a mí me mandaron a predicar la palabra y punto. Esa es mi responsabilidad. Es por eso que me llamó nuestro Señor, para que yo haga la voluntad de Él. Y es lo mismo que a nosotros nos hablan y que tenemos que hacer nosotros también. Probablemente a no todos nos llamaron para estar frente a un pueblo, un público o una congregación, estar en un lugar aquí llevando el mensaje. No, nos mandaron a diferentes formas de cómo llevar el evangelio de Cristo Jesús. Uno lo hacen con el testimonio vivo que son, porque muchos no es necesario que hablen, sino con los hechos están mostrando de que son hijos de Dios. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, cómo caminamos delante de la gente, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos temor de Dios, caminamos conforme a la voluntad de Dios, eso se ve. Pero si nosotros caminamos conforme va la corriente del mundo, hermanos, ¿qué diferencia hay? No hay ninguna. Y lamentablemente eso es lo que se mueve dentro de la iglesia. Y sigue. Porque la palabra del madero, o sea, aquí habla el madero, pero es la cruz. A la verdad es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es decir, a nosotros, es potencia de Dios. Aleluya, hermanos, vean eso. Es que no es cualquier cosa lo que nosotros llevamos. Poder de Dios, potencia. Pero muchas veces nosotros, hermanos, andamos que damos pena. Muchas veces andamos que el mundo nos tiene que ayudar. Y no está malo tampoco. Porque muchas veces necesitamos también el auxilio. Y al Señor no le importa a quién poner para auxiliarnos. Acuérdese que cuando Elías iba huyendo, porque iba huyendo, Elías no iba corriendo porque iba en victoria, no. Elías iba huyendo de esa mujer malvada que le dijo, mañana mismo te voy a matar. Y Elías dijo, no, yo aquí me voy. Y acababa de matar 800 profetas de Baal. Le acababa de volar la cabeza a 800 hombres. Pero la voz de una mujer
Lo sacó de ahí como que, hermanos, y sin embargo, lo abandonó Dios. El Señor lo auxilió en el camino, mi amado hermano. Llegó el momento en que viene Elías y cae postrado de sus fuerzas, se le terminan y todo. De repente llega un ángel y le dice, métete esta torta porque tienes que caminar. Y ese hombre caminó 40 días, 40 noches con una torta del cielo, mi amado hermano, no de esas que preparan eh, en los restaurantes mexicanos. No. Entonces, pero veamos aquí, veamos cómo nuestro Dios maravilloso no nos abandona. Poder de Dios. Lo manda a una cueva. No, él se encuevó. Pero el Señor lo mandó a un arroyo. Porque no había agua en todo Israel. Pero el Señor lo mandó a un arroyo. Y ahí Elías, yo creo que hasta nadaba ahí, ¿verdad? Y no solo iba a estar tomando agua, también necesitaba alimentarse. Y el Señor le manda cuervos para llevarle el alimento. Entonces, mi amado hermano, aquí lo que yo quiero es que veamos el Dios que tenemos. Lo que yo quiero que veamos aquí verdaderamente, de que aquí no estamos perdiendo el tiempo, mi amado hermano. Aquí lo que estamos viendo es cómo podemos potencializar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No es para que andemos acobardándonos, no es para que andemos encuevándonos como lo hizo Elías. El Señor no lo dejó en la cueva. El miedo, hermano, ¿cuál es nuestro miedo? El miedo lo podemos entregar. ¿Acaso no la palabra dice de que el Señor nos dio un espíritu de poder? ¿Dónde está el miedo? Pero sin embargo, están nuestras debilidades. Y en todo eso el Señor nos ve. Y se compadece de nosotros. Y nos habla. Y nos dice, no temáis, manada pequeña, yo estoy contigo. Le habla a los de Corinto. Ahora veamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acuérdense que Corinto era una iglesia que tenía dones de sobra. Y que sin embargo eran bien carnales. Porque el apóstol Pablo no se limita para hablar las verdades, hermano. Pero veamos aquí. Esta es otra congregación. Le habló a los romanos. Ahora le habla a los de Corinto. Ahora viene y también le habla a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Claro, los de Tesalónica también le daban gracias a Dios, porque fueron enseñados para dar gracias a Dios. Ahora venimos nosotros le damos gracias a Dios. ¿Ah? Porque Dios, así como estuvo con romanos, con corintios, con tesalonicenses, también está con nosotros. Y aquí habemos diferentes nacionalidades. Y a cada uno, de donde venga, ahora en Cristo Jesús, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil,
sino en Cristo somos uno. Así que aquí habemos incas, habemos mayas, habemos aztecas, de donde sea. Las culturas se quedan por un lado, porque ahora el que reina es Cristo Jesús en nuestros corazones, al cual tenemos que darle gracias en todo tiempo. Aquí Pablo habla y dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, que es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de todos, cada uno de vosotros, abunda en vosotros. Ay, hermano. ¿Cuál era el testimonio de esta congregación? O de las iglesias en Tesalónica. ¿Cuál era el testimonio de ellos? Esta gente, la iglesia estaba compuesta por gente gentil. Aquí no habían judíos. Y no era gente de buenos recursos. Era gente pobre. Pero ellos, en medio de su pobreza, ellos eran de buenas dádivas. Ay, hermano. Ahí es donde viene el confrontamiento. Porque muchas veces, cuando uno viene al Evangelio, uno en el mundo era bien desprendido. Yo lo reconozco por mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo anduve en los pasos malos, ¿verdad? Ahí surgen los vicios. Y cuando uno está bajo los efectos, las influencias de la droga o alcohol, de lo que uno es, uno se vuelve, nosotros decimos gamonal, yo no sé si se entiende en todo lugar, pero éramos de buenas dádivas. Ahora me toca a mí. ¿Cuánto era? No importa, para eso trabajo. Uno va a derrochar por nada lo que el Señor ha permitido que uno gane, hermano, en el mundo. A uno no le importaba tirar el dinero. Y muchas veces uno, donde uno, para quedar bien, lo hace, olvidándose los compromisos que tiene en la casa. ¿Verdad? Muchos dicen mejor, ay, ¿verdad? Por eso, porque el enemigo a eso vino, para robar, matar y destruir. Pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Mi amado hermano, ahora tenemos para dar esas dádivas al necesitado, pero es cuando más nos volvemos codos, porque lo pensamos. Uy, es que si le doy, uy, aquí, uy, allá. Hermanos, muchas veces no nos detenemos a ver lo que éramos antes y no nos importaba tirarlo a la basura para destruirnos. Y ahora, cuando el Señor nos habla y nos dice, hagan mi voluntad, nos cuesta hacerlo. Lamentablemente, son cosas que dentro de la iglesia se ven. Este pueblo, estos creyentes, eran desprendidos. Porque Pablo más adelante le dice, ustedes han sido los únicos que me han sostenido. Y al final les dice, espero que el Señor los bendiga, pero grandemente. Porque el pueblo entendió.
de que así como su Señor es, debían de ser, porque el Señor vino y el Señor no vino para acaparar lo que pudo haber acaparado. Si ahora se llenan las bolsas solo con la plática que dan, ahora nuestro Señor Jesucristo, que hizo milagros, prodigios, resucitó gente, el Señor bien se pudo haber llenado de lo que pudo haber él querido tener terrenamente, pero no. El Señor dijo, yo he venido a servir. Yo vine a servir. El Señor fue capaz de lavarle los pies a sus hombres, a sus discípulos, porque ahí nos estaba dando una enseñanza. El Señor vino a despojarse por causa nuestra, para enseñarnos que también nosotros tenemos que hacerlo. Pero lamentablemente siempre está el que choca la carne con el espíritu. Aquí vemos cómo viene el apóstol Pablo y les dice, y la caridad de todos y cada uno de vosotros abunda en vosotros. Ay, hermano, eso es algo tremendo, porque a través de esas caridades uno era abundado por otro, porque el Señor, cuando ve que uno hace lo que es la voluntad de Él, el Señor da más. El Señor no se limita para no bendecir. El Señor bendice grandemente, mi amado hermano, cuando uno hace lo que Él le envía a hacer a uno. En una ocasión viene el Señor y le habla a Abraham y le dice, Abraham, bendiciendo te bendeciré. Y no todas las versiones dicen así. Pero en esa versión, no me acuerdo si es la 1909, donde él le dice a Abraham y le dice, Abraham, bendiciendo te bendeciré. Veamos. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. En medio de todo eso, mi amado hermano, esta gente era de buenas dádivas. Era un pueblo sufrido. Era un pueblo que verdaderamente, mi amado hermano, estaba agradecida con su Señor. Ahora con eso, se me fue la mano, van a decir algunos, pero yo creo que el mensaje que el Señor nos trajo hoy es para que nos fortalezcamos en nuestro Señor. Incline su rostro, mi amado hermano. Vamos a orar. Vamos a orar y cierro diciendo, en testimonio del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hay un reino que se va a evidenciar, no hoy, no en este tiempo, pero que ese reino se va a evidenciar aquí en la tierra y que también va a ser eterno allá en el cielo.
Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos gracias esta tarde, Padre, por haber oído tu palabra. Bendice a mis hermanos, a aquellos que lo han de oír, Señor. Bendícelos grandemente. Que tu palabra siga proclamándose, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.